Pues bueno, la operativa de las costumbres, ¿no? Cómo justamente se generan las costumbres y los hábitos y la memoria y cómo justamente el ser queda estandarizado, ¿no? Eh, Cuando hay cierto colectivo humanitario que se reúnen para hacer una convivencia en común, ¿vale? Eso genera una costumbre. ¿Qué quiere decir? Una forma determinada de operar, ¿vale? Cuando no hay una meta clara, ¿vale? Lo que hacen las personas es se reúnen. ¿Y qué se reúnen? Normalmente se reúnen para hablar de lo que hay en común, ¿no? Y igual que una empresa produce productos y servicios, ¿vale? El ser humano normalmente en los pueblos y en las ciudades se reúnen con fines comunes colectivos, ¿no? Eso es lo que genera es lo que llamamos vida, ¿no? Entonces, cuando esos patrones no se reactualizan, ¿vale? Se genera una costumbre, que es justamente un mecanismo automático de operar. Yo me reúno cada día a las 8 de la mañana, yo cada día a las 8 de la mañana desayuno con mis amigos, luego a las 10 me voy a trabajar, ¿vale? Dependiendo del pueblo, evidentemente, o dependiendo del sitio donde estéis. Y todo eso genera una operativa muy mecánica, ¿no? Entonces todos los sistemas globales conjuntos al final acaban haciendo que tipos de normativas, porque cuando se reúnen dicen, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Entonces empiezan a generar que, pues decir, bueno, pues haría falta esto o haría falta lo otro, entonces crean que un global de lo que quieren realmente pues operar. Y entonces al final se genera pues un tipo de vivencia que al final te reúnes, ¿vale? Y muchas veces como no hay satisfacción en las formas de operar, ¿vale? Pues acabas que pues hablando de las personas, acabas hablando del chismorreo y acabas hablando de un millón de cosas que al final dices, pero bueno, esto realmente era lo que yo deseaba o no deseaba, ¿no? Entonces, todo tipo de costumbre, todo tipo de unión grupal, lo que está generando justamente es potencialidad en manifestación de vida, ¿vale? Pero está limitando la propia manifestación individual de la forma. ¿Qué quiere decir? Que si tú tienes una forma determinada de operar y quieres operar en el mundo, ¿vale? Igual que los pájaros es un colectivo, pero cada uno opera de forma individual, ¿vale? El ser humano a día de hoy no ha encontrado un medio colectivo en el cual poder justamente convivir tranquilamente y en paz, ¿no? Entonces, claro, si se reúnen para desayunar, pero tú no tienes ganas de desayunar, ¿qué haces? Compartes un tipo de energía. Entonces eso te condiciona a lo que los demás hacen y al final ¿qué acabas haciendo? Acabas consumiendo lo que los demás consumen y eso es lo que pasa justamente en los núcleos urbanos donde justamente se relacionan las personas, que es acaban consumiendo todo tipo de productos que no saben que evidentemente son nocivos, pero como hay un conjunto humanitario que evidentemente hacen ese tipo de que de acción, ellos al convivir con ellos automáticamente poco a poco se van condicionando si son seres sensibles, ¿no? Entonces la forma de operar, lo que intento yo defender es una forma de operar libre, ¿vale? En la cual el ser humano de forma libre pueda generar un global y no al revés, que lo comunitario cree algo individual o algo justamente para cada ser, sino que cada ser de forma individual, ¿vale? Pueda generar un propio marco de existencia en el cual eso genere evidentemente la disposición en funciones y no se tengan que reunir justamente porque tengan que desayunar, sino que se reúnen porque evidentemente uno necesita de otro algo que realmente el otro opera. Quiero decir, si yo me dedico a la medicina, pues iré a un doctor porque evidentemente simplemente hace su función, pero ese doctor no tiene por qué estar justamente viviendo con los demás patrones y costumbres. ¿Por qué? Porque eso limita la capacidad por sí mismo en su función, ¿no? Entonces todos los sistemas de reuniones en los cuales no haya un objetivo en común es complejo y aún habiendo justamente objetivos en común hay disparidad de opciones, ¿vale? Pero ¿por qué? Porque en dos mentes iguales nunca existen, ¿no? Entonces va a depender evidentemente eh,
de cómo esté desarrollada la sociedad, ¿no? Quiero decir, cómo evolucionada está la sociedad y qué es el postulado que desea defender, ¿no? A día de hoy queda mucha masa crítica colectiva que evidentemente es precaria porque no entiende el funcionamiento a lo mejor del universo, de la creación del universo, y evidentemente en el no saber se ha condicionado que a la opinión de las familias, a la opinión de amigos, que al final han abandonado esos lugares. ¿Por qué? Porque evidentemente eso ya no representaban la funcionalidad de su ser. ¿Y por qué? Porque sus familias, sus amigos y tal, no comprendieron lo que ellos deseaban realizar, ¿no? Entonces, en la negación de su propia forma, en la negación de lo que ellos querían manifestar, ellos justamente ¿qué hacen? Se desplazan, ¿vale? Y salen de los colectivos. ¿Por qué? Porque evidentemente eso ya no les representa. Entonces, cuando tú ya no te representan tus funciones, justamente las personas con las que estás, debes de abandonar el lugar y justamente cuestionarte cuál va a ser la causa la cual quieras defender. Entonces, ¿puede el ser humano operar de forma libre, de forma autónoma y justamente no malvivir, sino que defender su posición y que sea respetada en lo que quiere vivir? ¿Vale? Ese es justamente el gran reto, ¿vale? Que es una cosa muy fácil, pero que justamente por condicionamiento de todo tipo, sociales, ideológicos o deterministas de cómo debe de ser el tipo de vida, ¿vale? Genera todo tipo de distanciamiento entre seres y todo tipo de negación en funciones, por lo cual la vida queda muy precaria, ¿vale? La vida queda en función de que, en función de los que realmente desean cómo tienen que ser las cosas, porque ellos dictaminan cómo tiene que ser la vivencia y no deje la libertad de funciones para que los seres puedan operar por ellos mismos, ¿vale? Un saludo y que vaya bien.